La cruz seguirá siendo locura para los que se pierden, pero para nosotros, como dice Pablo cuando escribe a los Corintios, es poder de Dios. En Mateo capítulo 20, el versículo 28, vamos a leer este texto todos juntos en esta hora. Dice el versículo 28: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de exponernos hoy a tu palabra. Señor, gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque hoy tenemos la seguridad absoluta de que somos salvos por esa obra. Porque no fue una muerte producto de un accidente, sino que fue una muerte eficaz. La deuda fue cancelada y hoy nosotros tenemos la certeza y la seguridad de que nuestra deuda fue pagada y que hoy somos aceptos delante de ti por la obra de Cristo. Permítenos en esta preciosa noche meditar alrededor de tu palabra y que nuestra fe sea aumentada mediante el oírla. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. La obra perfecta de la salvación. Lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Con toda seguridad que nosotros no nos alcanzará el tiempo de vida y tampoco nos alcanzará la eternidad para saber todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y la gratitud que tendremos con Él y por su obra por toda la eternidad. Hoy, hermanos, tenemos que estar conscientes de su obra, pero nosotros necesitamos primero conocer cuál fue nuestra condición para poder saber cuál fue el efecto de su obra. Porque uno no conoce la contundencia, el valor, la eficacia de un remedio, de un medicamento, hasta que no antes conoce el problema de la enfermedad. Usted dice, esta vacuna es extraordinaria, de gran valor, en razón a que es capaz de quitar una enfermedad mortal o una enfermedad de muerte. Hasta que nosotros no podamos entender la gravedad del pecado y sus consecuencias, nosotros no podremos entender a fondo en qué consistió la obra de Cristo y el valor que tiene esa obra gloriosa. ¿Es el pecado, preguntémonos en esta noche, realmente un hecho tan serio? ¿Es el pecado una enfermedad y una situación tan complicada que ameritó que el Hijo de Dios tuviera que encarnarse y venir Él exclusivamente a salvarnos? Sus malas consecuencias del pecado pueden comprenderse mejor cuando nosotros observamos y miramos únicamente lo que pasó en relación con Dios, en relación con nosotros mismos y en relación con nuestros semejantes. ¿Qué fue lo que el pecado hizo para que ameritara toda la obra de Cristo? Y a través de un vistazo rápido podemos decir que la consecuencia que trajo el pecado a nuestra vida, número uno, fue la separación eterna de Dios. El hombre automáticamente después de la desobediencia murió en tres sentidos. Número uno, muerte física, lo vemos a diario, la gente muere. En razón a eso hoy existen los cementerios, la gente muere, hay una separación entre su alma y su cuerpo, esa es la evidencia del pecado. Número dos, la muerte espiritual, la gente está ajena a las cosas de Dios y eso no es otra cosa que la muerte espiritual de los seres humanos. Y número tres, la muerte eterna, que será la separación eterna del alma del hombre con Dios. Y en razón a eso se dio una separación por causa del pecado. Y eso es gravísimo. ¿Por qué?
porque el propósito primordial, el propósito inicial, el propósito de Dios con el hombre fue habitar con el hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para cohabitar con él, y que el hombre, hecho a su imagen y semejanza, lo representara en la creación. Pero a causa del pecado se dio la separación. Así de que si el hombre en pecado está separado de Dios, quiere decir que el propósito inicial de Dios está totalmente truncado respecto al hombre, y es necesario recuperar esa relación que el hombre inicialmente tenía con Dios. Si el propósito inicial de Dios era cohabitar con el hombre, quiere decir en este momento que el hombre sin Dios está sin propósito, viviendo una vida como un barco a la deriva, sin rumbo. No hay un faro que le alumbre, está yendo a la deriva y finalmente irá a la muerte eterna. Pero la segunda consecuencia tiene que ver con relación a nosotros mismos. El pecado hizo que el hombre no solamente se separara de Dios, sino que se convirtiera en un esclavo del pecado. Jesús, precisamente hablando de eso, cuando habló con los fariseos, les dijo: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos se enojaron, se indispusieron cuando Jesús les dijo eso, y le respondieron a Jesús: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? No hemos sido esclavos de nadie. Pero Jesús les dijo a ellos y les aseguró, como dice Juan capítulo 8, el verso 31 al 34, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Entonces la segunda consecuencia del pecado en el hombre fue que no solamente lo alejó de Dios, sino que lo hizo un esclavo del pecado. Pablo lo ratifica cuando escribe a los Romanos, Romanos 6, 17. Antes eran esclavos del pecado. Y Efesios capítulo 12, el verso 3 dice: de esa manera vivíamos todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Nos volvimos ¿qué? Esclavos del pecado por causa del pecado. Así de que un hombre alejado de Dios, ajeno a los propósitos de Dios, viviendo como un barco a la deriva, sin un puerto seguro a donde llegar, un hombre esclavizado por el pecado, controlado por el pecado, con una voluntad cautiva, con unos pensamientos cautivos y hecho un esclavo del pecado. Y el pecado es el que define o determina para dónde va y qué es lo que hace. Se encuentra en una condición lamentable. Pero también ese pecado le trajo una consecuencia al hombre, y fue el conflicto con los demás. No solamente lo separó de Dios, no solamente lo hizo un esclavo, sino que también ahora hay un efecto terrible del pecado con las relaciones con las demás personas. Se dio un conflicto entre la pareja Adán y Eva. Se suscitó el primer homicidio en la primera familia. Caín mató a Abel, y de ahí en adelante el pecado trajo consecuencias terribles que hasta hoy, hermanos, hasta hoy estamos viendo los conflictos mundiales que están hoy en todo su furor. Guerras, rumores de guerras, conflictos muy cercanos de nosotros. Hoy hay un conflicto terrible en Haití, guerras civiles, hay conflictos en Europa, hay conflictos en Ucrania, hay conflictos en todos los lugares que uno puede observar a través de las noticias en distintos países y continentes. Y eso es en razón a que el pecado trajo enemistad entre los seres humanos. Así de que el hombre necesita ahora un cambio radical de naturaleza. El hombre necesita ser salvado. El hombre necesita un antídoto, una solución a sus problemas como producto del pecado.
El hombre no puede realizarlo por sí mismo. El hombre no es capaz de volverse a Dios porque está cautivo, esclavo. Necesita un Salvador. Y de lo que vamos a hablar en este momento es precisamente de que el hombre necesita la fe en un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo. Ese Salvador hoy está ofreciendo una obra gratuita. Pero ese pecador que está lejos de Dios necesita reconocer su condición, necesita reconocer su estado. Jesús lo dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Y el Señor dice: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Así de que solamente cuando hayamos admitido la gravedad de las consecuencias del pecado, la gravedad de la enfermedad que hoy vive el ser humano y nuestra sociedad, ¿qué es lo que nos aqueja? Es la única manera en que el hombre podrá admitir con urgencia la necesidad de la obra salvífica que se llevó a cabo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y ahí podremos entender la eficacia, la contundencia, la grandeza de la obra de Cristo. En el verso inicial que leímos, capítulo 20 de Mateo, el versículo 28, el Señor claramente mostró cuál fue el propósito de su obra. Lea conmigo Mateo 20, 28. Jesús, hablando con sus discípulos, en la última parte de este versículo mostró con claridad cuál es el propósito de su obra. ¿Cuál fue el propósito de su obra? Dice el verso 28: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así de que lo primero que el Señor va a hacer con este hombre alejado de Dios, este hombre que es un esclavo del pecado y que está en conflicto consigo mismo y con los demás, es rescatarlo. Y eso fue lo que el Señor hizo en la cruz a través de esa obra gloriosa. Esa palabra rescate o redimir tiene que ver con comprar de regreso o de vuelta después de que ha sido vendido como esclavo o llevado cautivo. Si el hombre está esclavo, está sometido al pecado, a Satanás y a tantas cosas que lo agobian, ese hombre necesita un rescate, necesita ser rescatado, necesita ser redimido. Y en las Escrituras, Cristo es el Redentor que ha comprado redención para su pueblo a través del ofrecimiento de su propia vida como rescate. Eso es lo que vamos a ver aquí a lo largo de estos textos. Jesús lo dijo: el Hijo del Hombre no vino. Y eso es importante que lo tengamos en claro, porque hoy mucha gente tiene una idea de Cristo, tiene una idea de la obra de Cristo, y cada persona que se aleja de las Escrituras tiene una versión acerca de la obra de Cristo. Y por eso el texto es contundente: el Señor no vino para ser servido, sino para servir. Y aquí está determinada la obra salvífica: esa es la declaración de propósito, para dar su vida en rescate por muchos. El Señor no simplemente dio su vida para mostrarnos o darnos ejemplo, aunque fue un ejemplo glorioso, pero Él no fue un mártir, no fue un incapaz que fue a la cruz porque fue llevado simplemente como mártir. Mártir es alguien que no se puede defender, alguien que es incapaz de defenderse. No, Él lo había dicho: yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Y esa palabra rescate era el término común usado para la redención de un esclavo. Cuando alguien quedaba cautivo en una guerra o era tomado como esclavo, ese término rescate era la cantidad requerida para comprar su libertad. Y aquí está en este texto muy claro, muy determinado qué fue lo que el Señor hizo por nosotros. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando escribe a Timoteo, le invito para que mire allí en Primera de Timoteo capítulo 2, el verso 6, dice la Escritura en el verso 5 y verso 6 de Primera de Timoteo: Pablo
hablándole a Timoteo, le dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y aclara, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí Pablo está reiterando que él se dio en pago, se dio en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El no creyente está esclavizado, el no creyente está sometido al pecado, el que hace pecado, esclavo del pecado. El no creyente, el hombre que no ha nacido de nuevo, está esclavizado por la carne, por las pasiones, por sus deseos. Es un esclavo de Satanás, está bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está esclavizado por la muerte y fue para redimir a esos esclavos que Cristo vino a rescatarlos. Pablo lo dijo reiterativamente a varias iglesias. Se lo dijo a los romanos, capítulo 6 de Romanos, el verso 18. Le dijo a los romanos, libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. También cuando escribió a los corintios, allí en el capítulo 6, el verso 29 de la primera carta, dijo, porque habéis sido comprados o rescatados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Note usted que Pablo está hablando aquí de comprados, rescatados, redimidos. Pero esa redención y esa compra tuvo un propósito. Última parte del texto. Dice, los cuales son de Dios. Nos compraron para Dios. Ahora ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para aquel que nos compró en esa obra salvífica a través de Cristo. Cuando le escribe a los Gálatas también les dice, Cristo nos redimió, nos compró, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Pablo está hablando a los Gálatas y también les está diciendo que fuimos redimidos. Cuando escribe a los Efesios también les dice, hablando de la redención, dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Y todas esas cartas están llenas, saturadas de esa obra, de esa redención, de ese pago que se dio en rescate por nosotros. Pero no solamente Pablo, Pedro también escribió, movido por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:18 al verso 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados o redimidos o comprados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí a través de los apóstoles y hombres que escribieron las Escrituras? Que se pagó un precio para poder liberar a unos esclavos. Ahora es importante aclarar algo en esta noche, que Cristo redimió a su pueblo del poder de Satanás. El rescate no fue pagado a Satanás, porque decir que el rescate le fue pagado a Satanás es darle estatus a Satanás, y no fue así. A través de la historia, muchos cristianos han creído de forma incorrecta que Cristo pagó un rescate a Satanás y así liberó a su pueblo de la esclavitud, y esto no es correcto. Esto contradice claramente las Escrituras, disminuyendo la gloria de la obra redentora de Cristo, y le concede a Satanás una posición privilegiada que no es bíblica. Lo que sucedió realmente fue, y lo que muestran las Escrituras y nos enseñan, es que Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio a Dios en pago por los pecados de su pueblo. Eso fue lo que sucedió, y su muerte satisfizo la justicia de Dios y canceló, oído a esto, canceló la deuda de nuestro pecado, quitando de en medio así a Satanás y su poder acusador para con nosotros, porque la Biblia lo llama el acusador.
de nuestras almas. Pero ese precio fue pagado para quitar de nosotros esa culpa que estaba sobre nosotros. Así de que el rescate de Jesús fue pagado a Dios para satisfacer su justicia santa, y su muerte es suficiente, es eficaz su obra para hoy nosotros tener la seguridad de la salvación. Lo segundo que hizo el Señor en la cruz, después de haber pagado el rescate, el precio para podernos libertar y dejar de ser esclavos del pecado y de Satanás, fue reconciliarnos consigo mismo. Y note usted que aquí en las dos palabras hay una preposición, y es re, y es volver a, reconciliar, redimir. Lo que Cristo viene a hacer es a volver otra vez, a restituir lo que un día se perdió allí en el huerto por causa del pecado. Él es el segundo Adán. El pecado entró por un hombre, debía salir por un hombre. Todo lo que en el pecado de Adán se perdió y nos quitaron, Cristo va a restituirnos. Y aparte de redimirnos, de pagar el precio y de dejar que hoy ya no seamos esclavos del pecado, sino seamos siervos de justicia, entonces ahora la Biblia dice que somos reconciliados con Dios mediante o por medio de la obra de Cristo. Váyase a Romanos capítulo 5, el versículo 10. Pablo también escribiendo acerca de esa obra gloriosa. Dice en el versículo 10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es Cristo ahora el quien nos reconcilia con el Padre por medio de su obra. Hagámonos una pregunta en esta noche: ¿cómo puede un hombre pecador ser reconciliado con un Dios justo, infinitamente justo, infinitamente santo? Y mientras todas las religiones están buscando la reconciliación a través de cultos, obras, méritos personales, esfuerzos humanos, todas las religiones están haciendo eso, a ver cómo hacen para reconciliarse con Dios. El Evangelio muestra, indica y nos lleva es única y exclusivamente a la obra reconciliadora mediante la obra de Cristo. No es a través del hombre que el hombre se reconcilia con Dios, es única y exclusivamente a través de Jesucristo. Y aquí hay una importancia de esta palabra reconciliación. Ese es volver a conciliar, es volver a unir otra vez, es volver a llegar a un acuerdo, es restaurar otra vez la amistad que se había perdido. La armonía entre Dios y nosotros es restituida a través de la obra de Cristo. Pero preguntemos también, ¿quién fue reconciliado con quién? ¿Dios con nosotros o nosotros con Dios? Si hay enemistad entre ambos lados. En realidad hubo una reconciliación de ambos lados, tanto de nosotros para con Él y Él con nosotros. Respecto a Dios, la muerte de Cristo satisfizo las justas demandas de Dios, las justas demandas de la ley de Dios, porque nosotros nos fuimos en rebelión contra la ley de Dios. Y esa obra de Cristo apaciguó la ira de Dios por causa del pecado y de la rebelión, e hizo posible que Dios mantuviese su justicia y nos justificara a nosotros como pecadores. La Biblia dice que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Justificados. Así de que hay una reconciliación de Dios para con el pecador, pero también hay una reconciliación del pecador para con Dios. ¿En qué sentido? Que la muerte de Cristo removió, quitó el obstáculo del pecado
y su castigo, y abrió la puerta para que la obra salvífica, transformadora, regeneradora de Dios en el corazón del pecador pudiera empezar a través de la obra del Espíritu Santo. Y a través de la obra del Espíritu Santo, el odio y la enemistad que había del pecador para con Dios fue quitado. Y ahora ese pecador ya no es enemigo de Dios, ya no odia las cosas de Dios, sino que colocó en nosotros y derramó en nosotros el amor de Dios. Como dice Pablo, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y además de eso dice, y nuestra indiferencia a las leyes de Dios fueron cambiadas también cuando a través del nuevo pacto el Espíritu Santo escribió las leyes ya no en una piedra, ya no en un papel, sino en nuestros corazones. Y ahora podemos decir como dice el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ahora hay una obra transformadora. Por lo cual también ahora nosotros podemos acercarnos a Dios con libertad, viviendo siempre para Él. Y ahora no solamente hay una amistad entre Dios y nosotros mediante la obra de Cristo, es que también hubo una reconciliación, no solamente de nosotros hacia Dios, sino una restauración y una reconciliación de nosotros con nuestro prójimo. Recordemos que la reconciliación no solamente se mueve en un plano vertical, sino también en un plano horizontal. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es una reconciliación vertical. Pero ahora dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La obra de Cristo hizo posible una restauración, una reconciliación con Dios, pero también con nuestros semejantes. Dios nos ha reconciliado a unos con otros en una nueva comunidad, a la vez que consigo mismo. Le invito para que mire en el libro de Efesios, capítulo 2. Y cuando Pablo escribe a los Efesios, está hablando de una reconciliación, porque había una enemistad entre nosotros y el pueblo judío. La Biblia habla de un conflicto que había. Usted recuerda cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, que Pedro dijo, ustedes saben cuán abominable es que yo entre a esta casa. Era una abominación que un judío entrara a la casa de un gentil. No había comunión entre gentiles y judíos. Los miraban de forma despectiva, los miraban de lejos. En el capítulo 2 de Efesios, el versículo 11, habla de una reconciliación también por medio de la cruz. Y de dos pueblos el Señor hizo ¿qué? Uno. Note usted lo que dice el verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, hablando de nosotros, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros estábamos lejos. Es más, en el tabernáculo y en el templo, específicamente en el templo, había varios patios. Y el último patio, allá en lo lejos, estaban los gentiles. Los gentiles no podían entrar a adorar dentro donde adoraban los judíos, porque eran muertos y quizás apedreados. Pero dice la Biblia aquí en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Y agrega el apóstol, y mediante la cruz
reconciliar con Dios a ambos. ¿A quiénes son ambos? A judíos y a gentiles, en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Así de que en la cruz no solamente hubo una reconciliación con Dios, hubo una reconciliación con nuestros semejantes. Ahora ya no hay diferencia, ya no hay judío, no hay griego, bárbaro, excita, hombre o mujer, sino que ahora todos hacemos parte de un mismo cuerpo. El Espíritu Santo nos ha bautizado en un mismo cuerpo que es la iglesia. Ahora ya no hay dos pueblos, ahora hay un solo pueblo. Se quitó la pared intermedia de separación y ahora todos tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. ¿A dónde? Al Padre. ¿No le parece muy glorioso eso? Que por esa obra ahora ya todos tenemos entrada, verso 19, así que ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, sino conciudadanos de los santos, ¿y qué? Y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántas familias tiene Dios? Una sola familia. ¿Cuántos hijos? Unos solos hijos que hemos reconocido a Cristo. Y ahora ya no hay diferencias entre nosotros. Ahora hay un solo pueblo, ahora son una sola iglesia, con una sola cabeza que es Cristo. Dice el verso 20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por la obra reconciliadora de Cristo en la cruz, ahora de muchos pueblos, ahora hay un solo pueblo, una sola iglesia. Esta completa igualdad de judíos y de gentiles en la nueva comunidad que es la iglesia. Entonces había sido un misterio, había sido algo oculto, pero a través de la obra de Cristo eso fue posible. Ahora somos un solo pueblo. Pero finalmente no solamente hubo una reconciliación con Dios, y una reconciliación con nuestros semejantes, sino que hubo una reconciliación absolutamente de todas las cosas. Lo que pasó en la cruz tuvo un impacto cósmico de todas las cosas. Váyase a Colosenses capítulo 1, el versículo 15. Y cuando yo miraba esto, yo decía, es impresionante el impacto que tuvo la muerte de Cristo en la cruz. En el verso 1 del capítulo 1 de Colosenses, verso 15, en esta afirmación de la supremacía absoluta de Jesucristo en la creación y en la redención, ahora Él unifica, reconcilia todas las cosas en Cristo. Hermano, por eso es tan importante tener a Cristo como el centro, como el eje sobre el cual gira toda la obra de Dios. Por eso es tan importante ser cristocéntricos, porque Él es el que unificó todas las cosas. Nos reconcilió con Dios, nos reconcilió con los humanos, y ahora dice la Biblia aquí en el versículo 15 hasta el verso 20 que hizo posible la reconciliación de todas las cosas, incluida la creación. Dice el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, hablando de Cristo, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí le está dando la supremacía, el primer lugar a Cristo como creador y sustentador de todas las cosas. Pero note usted el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Tiene el derecho absoluto sobre todo. Verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga que la preeminencia. Él es el primero en todo.
Por cuanto, escuche bien este texto, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud. Y por medio de Cristo, ¿qué hizo Dios, el Padre? Por medio de Cristo. Y por medio de Él, reconciliar. Aquí estamos hablando de reconciliación, de volver a reconciliar todas las cosas, así las que están en los cielos, haciendo que, como las que están en la tierra, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de ¿qué? De su cruz. Así de que la obra de Cristo no solamente tiene un impacto con Dios el Padre, con los semejantes, sino que ahora está reconciliando toda la creación completa a través de esa obra de Cristo en la cruz. Esa reconciliación por medio de Él, el apóstol dice todas las cosas, una expresión que usa varias veces en estos textos. Generalmente se está refiriendo al cosmos, al universo entero. Lo que Cristo estaba haciendo en la cruz estaba teniendo un impacto universal. Por eso hubo un cataclismo, tanto el sol cubrió su rostro cuando el Creador estaba allí colgado, reconciliando todas las cosas por sí mismo. Y es importante, como lo expresa el teólogo Peter Brand, dice la presuposición es que la unidad y la armonía del cosmos habían sufrido una dislocación considerable, incluso una ruptura, requiriendo por ello la reconciliación. Lo que pasó por causa del pecado afectó también la creación. Por eso Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 8, dice que la creación misma gime, está gimiendo con dolores de parto, esperando que la adopción nuestra y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación fue sometida a vanidad por causa del que la sujetó. La tierra fue maldecida por causa del pecado. Cardos y espinos salieron y el universo entero está sufriendo un cataclismo por causa del pecado. Pero Cristo, habiendo muerto en la cruz, reconcilió todas las cosas, como lo dice el versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Sometió a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y a futuro dice la Biblia que toda lengua y toda rodilla se doblará ante Él, y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ahora todo lo sometió debajo de sus pies, y Él a futuro se someterá a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea en todo y por todo y en todos. Eso se logró en la cruz. Ahora, ¿cuál es nuestra misión hoy? ¿A qué somos llamados nosotros hoy? Váyase a segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Porque ahora nosotros Dios nos hace partícipes de esta obra redentora. Segunda de Corintios 5, 18. Verso 17 leamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Verso 18. Y todo esto, ¿qué es todo esto? El hecho de que usted hoy sea nueva criatura, la reconciliación, la salvación, la santificación, la justificación, todo esto proviene ¿de dónde? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué glorioso hoy nosotros hacer también parte de ese ministerio de la reconciliación. Lo que Cristo logró como agente salvador en la cruz, la reconciliación con el Padre, entonces ahora se nos encarga a nosotros y se nos dice que nosotros ahora tenemos un ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Verso 19.
que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó. Aquí viene tu función, hermano. O sea, nosotros ahora estamos involucrados en esto. Ahora, mediante la obra del Espíritu Santo, dice la Biblia que ahora nosotros, al ser reconciliados con Él, dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. Imagínese usted. Esa obra que fue llevada hace 2000 años a cabo allí en la cruz, ahora nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconcíliate con Dios. ¿Sabe cuál es nuestra función ahora? ¿Cuál es el estatus que nos da Dios a nosotros? Embajadores. Quiere decir que donde usted va, usted puede convertirse en ese reconciliador, en ese predicador, en ese anunciador de buenas nuevas que le está diciendo al pecador: reconcíliate con Dios, vuélvete en amistad con Dios, deja de andar de espaldas a Dios y vuélvete a Dios. Como dice Isaías: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Ese es nuestro mensaje hoy. Yo hago una pregunta en esta noche: ¿será que en tu familia hay alguien que hoy necesita ser reconciliado con Dios? ¿Será que hay cerca de ti personas que hoy necesitan también tener la reconciliación con Dios a través de la obra de Cristo? Que dejen de ser enemigos de Dios en su mente, que dejen de estar de espaldas a Dios y que se vuelvan otra vez a Dios. A través de nosotros, Dios está rogando hoy a la gente, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es posible que en esta noche haya venido una persona aquí que todavía no se haya reconciliado con Dios, o que esté en conflicto con personas a su alrededor, familia y otras personas. Pero mis amigos, hoy no podrá haber paz en su corazón. No podrá haber paz con las otras personas, no podrá haber paz con Dios, hasta que usted no reconozca la obra reconciliadora que Cristo hizo en la cruz hace 2000 años, y usted lo reconozca hoy como Señor y Salvador y dueño de todas las cosas. Y si usted reconoce esa obra, usted puede reconciliarse con Dios. Y si usted se reconcilia con Dios, comenzará a haber una reconciliación con los que están a su alrededor. Usted comenzará a ver las cosas de forma diferente por la obra regeneradora de Cristo en su vida y a la iglesia. La pregunta: hoy estamos sirviendo de reconciliadores. Hoy le estamos anunciando a este mundo que es enemigo de Dios en su mente, que vive en pro de sí mismos y que van de espaldas a Dios. Estamos sirviendo como embajadores hoy para llevarlos a la obra de Cristo en la cruz y decirles: reconcíliense con Dios. ¿Lo estamos haciendo? Si no lo estamos haciendo, hermanos, es menester que lo hagamos, porque Dios está utilizando a la iglesia hoy como instrumento, como embajada del cielo para reconciliar a los pecadores consigo mismo. Estemos en pie, por favor, tenga la bondad. ¿Sabe por qué la gente anda buscando saciar y buscando el propósito? Esa es la palabra de moda hoy, buscando el propósito. Porque no se han reconciliado con Dios, porque están lejos de Dios. Cuando ellos se vuelvan a Dios, sabrán, estarán seguros que ya el propósito ha comenzado, y es que acercándonos a Dios a través de Cristo, podamos tener la imagen de Cristo en nosotros. Ese es el propósito de Dios, reconciliar al hombre consigo mismo a través de Cristo. Vamos a orar en esta hora, dándole gracias a Dios por la obra redentora de Cristo.
la obra reconciliadora, el rescate que se dio por nosotros en la cruz. Padre, gracias por Cristo, porque es solo por Cristo y solo por la fe en Él y en su obra que el hombre es primero rescatado y segundo reconciliado contigo. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que hay en esta preciosa noche. Hoy tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Hoy ya tú no nos ves, Padre, como enemigos, alejados, distantes. Hoy tenemos entrada libre, hoy tenemos un camino amplio y expedito para estar en relación contigo. Hoy podemos decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Abba, Padre. Hoy hay una relación de padre e hijo con nosotros. Pero eso se logró a través de la obra de Cristo en la cruz. Padre, te pido por un hombre, una mujer que haya venido en esta noche, que tu palabra, Señor, sea convenciéndolo a través de la obra del Espíritu Santo y que hoy pueda reconocer que es un pecador y que esos pecados lo han alejado de ti, Padre. Y que a través de Cristo se construye un puente reconciliador y que esta persona hoy puede volver a Dios, puede volver otra vez a ser restituida esa amistad contigo, Padre Celestial. Vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz, dice tu palabra. Le decimos hoy a un pecador que haya venido en esta noche: te damos gracias por esa obra salvífica. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.